fechas, en Navidad, que hay más. Sí, sí, las celebraciones navideñas en el ámbito laboral, estamos en ellas, ¿verdad? Bueno, pues podrían tener un lado oscuro. El consumo de alcohol y un ambiente distendido podría favorecer el aumento de los abusos sexuales. Vamos con los datos, que no nos dejan indiferentes, ¿eh? Más de 2.500 mujeres han sufrido acoso sexual en el trabajo en los últimos 7 años. 2.500 que hayan denunciado, que ya saben que no siempre es fácil. Esta pesadilla se hace más cruel con la llegada de comidas o cenas de empresa por Navidad. La víctima sufre. Por un lado se ve la obligación de ir, pero también sabe que vivirá un infierno y que su acosador intentará aislarla o intimidarla. En este tiempo, recuerden, 7 años, recuerden, 2.500 denuncias. Solo 49 hombres han sido condenados por acoso sexual a una empleada. Esto significa que solo el 2% de las denuncias termina en condena. Por temor a represalias, a ser despedidas, por miedo, la mayor parte de las víctimas no denuncia y lo sufre en silencio y soledad. El alcohol ayuda a que este acoso se agudice. Tras la ingesta de alcohol, el acosador se vuelve más cruel con su víctima. Víctimas de acoso, David, que piden limitar el alcohol en las celebraciones navideñas. Que no sé si es la solución o no es la solución, se lo vamos a preguntar a Iñaki Piñue, que se incorpora a la mesa, es doctor en psicología. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es la solución el prohibir el alcohol en las cenas navideñas? Pues no, no es la solución, obviamente algo palía, pero la cuestión no es el alcohol, la cuestión es la relación de dominancia y superioridad, que el alcohol puede generar una cierta desinhibición, pero eso después, David, se prosigue a lo largo de meses o años en el entorno laboral, donde hay que recordar que el acoso sexual no es una violación encima de la fotocopiadora, como mucha gente cree. El acoso sexual es crear un entorno de intimidación donde, con un comportamiento relacionado con el sexo, pero no de agresión directa, pues esa víctima, la víctima de acoso sexual, tiene que pasar durante meses o a veces años toda esa presión psicológica de un jefe, de alguien con relación normalmente jerárquica o de superioridad, que utiliza y se prevale de esa superioridad pues para inducir ese entorno y también pues forzar de alguna manera coaccionar a esa conducta sexual que pues quiere conseguir. Pero si estamos hablando, ha dado un dato María, entre 2008 y 2017, 2.500 mujeres han sufrido acoso. Y sí, me imagino que eso es una pequeñísima parte de la realidad, porque hay mucha gente que no denuncia, claro. Sí, los datos son mayores todavía. Tenemos datos para pensar que el 17% de las empleadas españolas que trabajan en organizaciones empresariales han sufrido entornos de intimidación relacionados con conducta sexual. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy importante y, por supuesto, ni mucho menos el 2%, ni el 2 por 1000 de esas víctimas están denunciando. Estamos, decís hace un momento, hablando de las agresiones sexuales, en una sociedad que sigue trivializando las agresiones sexuales a mujeres, a menores. Estamos todavía en una cuestión de educación que es completamente una asignatura pendiente y que en el trabajo se convierte en algo peor, porque el miedo está en que denunciando la persona se ve en dificultades para continuar o para que le renueven el trabajo o el contrato, o porque saben que a veces el no acceder a esas solicitaciones pues les impide progresar en su carrera profesional en un entorno que es verdaderamente hostil y denigrante. Y ya no solo progresar, sino también vivir un auténtico infierno durante todo el año, claro. Claro, luego a veces detrás de estas situaciones navideñas sucede el acoso puramente laboral, es decir, que se sucede al acoso sexual una presión, un hostigamiento, un apartamiento profesional que es una represalia al no haber accedido, o a veces una represalia contra las personas que pueden haber accedido, que por esa misma razón se han convertido en amenazantes. Y las empresas, a mí me llama mucho la atención esto que dices, Iñaki, las empresas, ¿qué parte tienen en esto? Quiero decir, en una cena de empresa no tienen por qué estar los responsables de esa empresa, etcétera, pero si esa conducta continúa, si esa conducta se extiende luego en el tiempo, yo conozco por mi ejercicio profesional de casos y de empresas que digamos que no son proactivas a la hora de tomar medidas en esos contextos, ¿no? Porque como tú bien dices, parece que hay que esperar a la fotocopiadora, ¿no? Mira, la mayoría de las empresas, las grandes empresas tienen protocolos de prevención contra el acoso sexual, pero pensemos que en España el tamaño medio de una empresa está en 6-7 empleados, no hay departamentos que puedan gestionar esas demandas y vigilar, por tanto esto ocurre en el pequeño grupo, en el pequeño... Y no sale. Y bueno, por supuesto, el que vaya a denunciar o la que vaya a denunciar se va a encontrar con dificultades para seguir conviviendo en un pequeño entorno, un pequeño grupo. Está claro, lo estamos comentando, es un auténtico drama para aquellas víctimas que cuesta mucho denunciar. ¿Es así, no, María?
Es un paso complicado, David, pero también muy importante. Cierto, cuesta darlo. Eso lo sabe muy bien la mujer con la que vamos a hablar a continuación. Se llama Marta, es trabajadora de una empresa de Valladolid. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que quieras compartir tu testimonio con todos nosotros, porque nos vas a relatar, bueno, pues la pesadilla que tú has sufrido. Tú has sido víctima. ¿Tiene alguna comida o cena de empresa? ¿Te han acosado? ¿Te has sentido acosada? Sí, hola, buenas noches. Bueno, gracias a vosotros, porque si con esta conversación podría ayudar a una chica que lo pasa mal como yo, pues mira, bienvenida. Seguro que sí, Marta, y por eso te lo agradecemos, porque tu testimonio seguro que va a ayudar a muchas mujeres que han sufrido o están sufriendo lo mismo que sufriste tú. ¿Qué fue? Cuéntanos. Bueno, en una situación de acoso anterior que empezó siendo acoso laboral y acabó siendo acoso sexual, ¿no? Y ahora donde empezó un poco lo más grave para mí es que ya que te toquen fue en una cena de empresa, que después de haber comido todos juntos fuimos a pagar y ahí pues yo estaba de espaldas y ellos detrás y cogió el jefe y me rozó el culo, pero muy descarado, un poco, o sea, me tocó todo el culo. Como que como cuando bajaba la mano, como que fue sin querer, pero yo miré inmediatamente. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, miré a ver quién era y de repente le vi a él sonriendo. O sea, me quedé en shock, aunque parezca. La gente que no le ha pasado nunca este tipo de cosas, que ya venía de una situación muy hostil, no que fue de repente esto así, que tú estás bien y pues fue muy difícil y bueno, el ver que nadie decía nada, el verle a él sonriendo, pues nadie reaccionó de los compañeros que estaban a tu alrededor y muchos seguro que lo vieron. Sí, y nadie hizo nada. No, porque como él sonreía. Y era el jefe, ¿no? Para mí, sí. Luego hablaremos con el doctor del abuso de poder. Pues para mí fue mucha impotencia, pero a la vez como incredulidad, en plan, o sea, me acaba de tocar el culo mi jefe, yo tenía 20 y pico años, y él 40 y pico, pero quiere decir que yo, o sea, como se aprovecha, mira que no se la jefe, sino que yo era muy como nueva, ingenua y bueno, un poco, ¿sabes? Y nada, muy difícil, pero bueno, paso de muchas veces de fuera es como el iceberg, no es un poquito, no ven todo lo mal que nos está pasando, porque ven esa acción y dices, bueno, pues haber pegado un petón, haber ido y tal, pero en esos momentos hay que estar ahí, pero bueno, eso te pasa una vez, luego ya es verdad que sabe reaccionar, madura. Pero detrás hay mucho más. Marta, te agradecemos muchísimo de verdad que hayas querido compartir tu testimonio con nosotros. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, no sé, en la mesa y especialmente el doctor que tiene que comentar, ¿no?, esto que acabamos de escuchar. Bueno, aquí se ve la cosa que es paradigmática y sistemática en estos casos es la utilización o el prevalerse de un poder jerárquico que somete a la víctima a una situación de alta vulnerabilidad, porque no es porque esa mujer no quiera defenderse, es que la situación organizativa, de precariedad laboral muchas veces, la continuidad en el trabajo, la edad que también, ¿no? Porque decía que el jefe tenía 40 años. Al que estaría mandando a hacer puñetas en ese momento, poniendo en sus sitios, el que mañana cuando llegues a tu puesto de trabajo es tu superior. Es que no es... pero en una situación así, Marimar, en una situación así como... Claro, seguramente cada uno reaccionaríamos de forma diferente, ¿no? Pero siempre es una situación muy incómoda y muy complicada de llevar. Es una situación muy complicada porque, a ver, hay un grave problema y eso... todas las mujeres y todas las personas sabemos. O sea, tú hablabas antes de pequeñas empresas, pero es que las grandes empresas lo que tienen son protocolos muy bonitos. Pero como bien apuntaba Cruz, que los ponen en marcha pero que no funcionan. Porque yo no son proactivas. Has visto muchos estudios. ¿Cuántas víctimas hay que hayan denunciado su propia empresa ser víctimas de un acoso sexual o un acoso laboral, que al final es un tipo de acoso laboral? Y las empresas, perdóname un segundo, incluso teniendo datos, no hacen nada. Al final quien sale penalizada es la víctima. Y eso va luego a los juzgados. Y es que tampoco. ¿Cuántas condenas hay? Muy pocas. Claro, es que entonces eso que hace no motiva a denunciar. Es que es muy complicado. 46, perdóname, ¿de cuántas denuncias? De 2.500 y pico, 46. Pero, claro, es que esto es muy complicado. Digo desde el punto de vista policial y penal. Esta chica Marta, la que habéis entrevistado y que cuenta un drama, porque al final es un drama para ella, no lo olvidemos, ¿qué hace? Va a una comisaría y dice, es que mi jefe me ha tocado el culo.
Yo no digo que en la comisaría se van a reír porque no lo van a hacer, pero van a tramitar esa denuncia que va a llegar al juzgado y van a decir, pero bueno, ¿y aquí qué delito hay? ¿Y sabes en su empresa lo que van a hacer? Nada, en su empresa sí que se van a reír de ella. Ese es el problema, ese es el problema. Es cierto que hay muchas empresas que utilizan o que tienen lo que yo llamo los protocolos de cumplimiento. Exacto. De cumplo y miento. Es decir, se tiene una cosa, pero para cumplir con el papel o con la legalidad. También hay empresas que se toman muy en serio esto, especialmente yo conozco grandes multinacionales y grandes empresas españolas que tienen una tolerancia cero a estas cuestiones. Pero cuidado, el acoso sexual no es que le tocó el culo una vez el jefe, no quede esta idea en la audiencia que esto es falso. Es el entorno de intimidación que durante todo el resto, a veces de meses o de años, esa mujer tiene que seguir sufriendo a base de comentarios, de miradas, de gestos obscenos, de chistes que podríamos decir obscenos, pero que tienen una naturaleza sexual directamente ofensiva contra la persona. Y que efectivamente, José María Benito, tienes razón, es policialmente complicado. Para el abogado comprobar eso, eso de incumbe probatio que afirman non quinegat, a ver quién es el que puede probar que eso ha ocurrido. Es muy complicado. Yo llevé un asunto que hace ya, no hace tanto, 6 o 7 años, y el problema que teníamos, es decir, desde el punto de vista de prueba, porque la penología de ese delito es de prueba, es decir, ahora ya se introduce el sexting, se introduce... Y fijaros lo que yo me encontré en ese asunto. Yo lo que me encontré en ese asunto que realmente esa víctima, el día de la cena de Navidad, era una cena de Navidad, era el que habían previsto este grupo de 3 con ella, en la que habían estado tonteando durante meses antes. Es decir, su objetivo es la fiesta, con el alcohol, con esa reunión, y además era una multinacional. El problema de esta multinacional es que y uno de ellos era un directivo, que al final les fueron condenados, es que el currículum de esta chica queda absolutamente manchado en cualquier otra empresa. Efectivamente. A la que va... Porque, bueno, es problemática. A ver si pero no es que problemática. Es decir, frases grabadas conflictiva, se dice. Esto forma parte del sumario, del sumario, que además ya luego la sentencia, eres una estrecha. ¿Y qué es lo que hay, Iñaki? Bueno, tienes el libro Las 100 claves del moving, donde das consejos, ¿no?, para detectar y salir del acoso psicológico en el trabajo. En una situación como la que nos acaba de comentar esta mujer, ¿qué haces? Bueno, fijaos que estas personas desarrollan cuadros de estrés postraumático, es decir, un daño cierto, una lesión que llamamos invisible, pero que es totalmente visible porque la podemos evaluar. Esas personas pierden la capacidad de concentración, la memoria a corto plazo, la resistencia psicológica, es decir, estamos hablando de personas que les altera el trabajo, la situación de hostigamiento sexual. Pero es mejor comentárselo a las compañeras, es mejor... Primero, hay que documentar, David. Documentar quiere decir guardar un registro de todas esas actuaciones. A ser posible, grabarlas, porque muchas de estas conductas de acoso sexual son verbales, son comentarios, son cosas obscenas, son chistes que dirigen, digamos, la atención sobre la cuestión sexual y son inadecuadas. No hay por qué sufrir este entorno de intimidación sexual y no está en el salario, no va en el sueldo sufrir acoso sexual ni acoso psicológico en el trabajo. Pero claro, los jueces... ¿Qué pasa? Pues que hay que probar estas conductas. Y esas conductas que se producen en la intimidad, donde no hay testigos, o cuando hay testigos son testigos mudos, porque muchos compañeros, claro que han presenciado esto, pero ¿quién va a testificar a favor? Los testigos no existen. En estos casos los testigos no existen. Pues Iñaki Peñuel, muchísimas gracias. El libro, acuérdense, Las 100 claves del moving, muy interesante. Gracias por haber venido esta noche. Buenas noches.